En el año 1987, unos operarios trabajaban en las obras que se estaban realizando en la parroquia de San Lorenzo de Cádiz. Un buen día se sorprendieron con un inesperado hallazgo que se convertiría en uno de los casos más misteriosos de la historia de Cádiz. Oculto en una grieta bajo la bóveda de la iglesia se hallaba el cuerpo menudo de un infante. Se trataba del cadáver de una niña. En aquel instante no se podía adivinar la edad de la menor. El cuerpo estaba momificado por la humedad y el calor, un clima muy característico de la zona. El cuerpo aún conservaba parte de los tejidos. Estaban seguros que se trataba de una momificación natural. La pequeña llevaba un vestido bordado, de encaje, medias de lana y unos zapatitos de charol claros. Un dato curioso era la postura que tenía. La cabeza estaba girada hacia el brazo derecho, los hombros encogidos y un rostro que expresaba dolor. Los expertos la denominan postura antálgica y es la posición que adopta una persona con el fin de evitar el dolor. Es verdaderamente un misterio descubrir una niña que no estaba enterrada en una tumba, sino oculta. Y la pregunta que nos podríamos hacer es por qué estaba situada en esa grieta y el porqué de ese rostro de sufrimiento. Los restos fueron trasladados a la Facultad de Medicina y después lo enviaron al Hospital Naval de San Fernando de Cádiz, donde se le practicó una autopsia y un estudio radiológico. El objetivo era determinar la edad de la pequeña y descubrir el motivo de su muerte. El doctor Blanco Villero descubrió que la niña tenía 5 o 6 años y en las radiografías observaron que la 9ª costilla estaba hundida. Milagros Macías, licenciada en Medicina y Arqueología, fue la única que desveló el gran misterio de la muerte de la pequeña, sintiendo la necesidad de indagar en el caso. Como le habían realizado las radiografías vestida, la doctora quiso hacer un estudio más profundo. Descubrió que la niña tenía una malformación congénita en el hombro, que al parecer era algo muy raro en los niños. La causa de la muerte tenía que ser por un fuerte golpe. Al final concluyó con una teoría. Las lesiones podrían ser compatibles con una crisis epiléptica. Por ese motivo, el hombro estaba dañado al estar con convulsiones por un ataque epiléptico. Pero el gran misterio para Macías era entender el motivo de por qué su cuerpo estaba oculto en una grieta en la iglesia y no en un cementerio. Su conclusión fue que era posible que ocultaran a la pequeña por la sencilla razón de ocultar su cadáver o bien querían colocar a la niña en un lugar sagrado. Esta última conclusión encaja perfectamente a la hipótesis de la epilepsia, ya que en aquella época un ataque de ese tipo lo relacionaban con una posesión demoníaca. Lo curioso es que en su día este hallazgo no interesó a nadie, ni a la prensa, y solo fue expuesto en una ocasión en el año 1997 con el motivo de la celebración en San Fernando de un congreso internacional de paleopatología. Después fue trasladado al Museo Provincial de Cádiz y allí cayó en el olvido. Para la doctora Macías, eso era algo incomprensible de que nadie se interesara en aquel caso, ni siquiera un becario de la universidad. Otro dato curioso es que el párroco de San Lorenzo creía que la historia de la niña momificada era una leyenda y que en realidad no existía. Pero en realidad sí existe y está salvaguardada en los almacenes del Museo Provincial de Cádiz y sin ser expuesta al público. Cuando La Voz Digital publicó el caso el día 29 de mayo del 2011, los responsables del museo adujeron razones éticas. ¿Por qué tanto ocultismo por la niña momificada? ¿Podría tratarse de una posesión? ¿O que en realidad pensaron eso y por ese motivo la enterraron en un lugar sagrado para protegerse del demonio que anidaba en ella? Otro expediente que queda archivado en el apartado de misterio.